Hubo un momento exacto en mi vida en que descubrí algo tan impactante, que mi realidad cambió para siempre. Todo lo que antes parecía imposible comenzó a materializarse ante mis ojos, y hoy quiero compartir contigo cómo lo logré. En este relato te compartiré mi experiencia personal aplicando las enseñanzas transformadoras del libro El arte de realizar tu deseo, de Neville Goddard. Durante esta narración descubrirás cómo desperté al poder absoluto de mi imaginación, el método exacto que utilicé para hacer realidad mis deseos, cómo superé las barreras internas que me detenían, y finalmente, cómo esos deseos aparentemente imposibles se manifestaron en mi vida cotidiana. Al finalizar este recorrido, entenderás que tú también puedes hacer realidad tus sueños más profundos. Mi despertar hacia el poder de imaginar. Durante mucho tiempo, me sentí atrapado en una realidad que parecía haber sido creada por alguien más. Mis circunstancias personales eran resultado de lo que consideraba una serie de eventos inevitables, sobre los cuales sentía poco o ningún control. La vida parecía moverse en direcciones aleatorias, llevándome a veces a lugares agradables, pero muchas más veces hacia situaciones difíciles o dolorosas. Este sentimiento de impotencia, sin embargo, comenzó a cambiar drásticamente cuando tuve mi primer encuentro real con las enseñanzas contenidas en el libro El arte de realizar tu deseo, de Neville Goddard. El día en que decidí leerlo, recuerdo haberlo hecho con escepticismo, pues ya había leído numerosos textos sobre crecimiento personal y creación consciente, pero ninguno había logrado verdaderamente transformar mi vida. La diferencia esta vez fue que, desde las primeras páginas, sentí que algo profundo resonaba en mí. Era como si cada palabra estuviese escrita específicamente para revelarme una verdad personal que había ignorado durante años. De repente, aquello que parecía imposible empezó a volverse totalmente lógico. Neville Goddard afirmaba con absoluta certeza que la imaginación humana es la única fuerza real que existe, capaz de crear y modificar nuestra realidad tangible. En un principio, esa afirmación tan contundente me parecía exagerada. Sin embargo, conforme avanzaba en la lectura, supe que estaba frente a algo mucho más profundo que una simple teoría. Neville me estaba enseñando que todo aquello que veía a mi alrededor era únicamente un reflejo de mi mundo interno, un mundo gobernado enteramente por mi propia imaginación y creencias. Este concepto parecía desafiante, porque implicaba aceptar que todas las situaciones, incluso las más desagradables o difíciles que había experimentado en mi vida, habían surgido de algún modo a partir de mis propias imaginaciones o asunciones inconscientes. Al principio, fue difícil aceptar esta responsabilidad, ya que significaba admitir que había participado activamente en la creación de cosas que prefería culpar al destino o a la suerte. Sin embargo, a medida que profundizaba en este nuevo conocimiento, también experimentaba una sensación increíble de empoderamiento y libertad. Si yo era el creador de mi realidad, entonces también podía cambiar la voluntad. Uno de los puntos clave en este despertar fue entender el concepto de que el deseo mismo es una señal de que aquello que queremos experimentar ya existe como posibilidad. Según Neville, nuestro deseo no es simplemente algo que queremos obtener, es, en realidad, la prueba interna de que ya lo poseemos en otro plano, en el nivel de la imaginación, y que solo necesitamos apropiarnos conscientemente de ello para verlo manifestado en nuestro mundo externo. Esta revelación fue profundamente transformadora para mí, pues significaba que todos mis anhelos, por grandes o pequeños que fueran, ya estaban de algún modo disponibles para mí, esperando solamente que los reclamara conscientemente mediante el poder de mi imaginación. Decidí, entonces, comenzar a aplicar estas enseñanzas con total dedicación. Mi primer paso fue observar atentamente mis pensamientos y darme cuenta de la cantidad de tiempo que pasaba imaginando situaciones que no deseaba vivir. Sorprendentemente, me di cuenta de que la mayoría de mis pensamientos giraban en torno a escenarios negativos o problemas que temía enfrentar en el futuro. Esta revelación fue alarmante, pues comprendí claramente que mi vida exterior simplemente reflejaba lo que constantemente visualizaba en mi mente. Para cambiar esto, empecé a disciplinarme en enfocar mi imaginación en escenarios que sí quería experimentar. Neville explicaba detalladamente que, para crear algo en nuestra realidad, debíamos primero vivir desde el final, es decir, visualizar con total claridad y precisión aquello que deseamos como si ya fuera una realidad cumplida. Al principio esto no fue sencillo, pues mi mente racional resistía la idea de creer en algo que aún no era tangible. Sin embargo, con perseverancia, fui mejorando poco a poco en mi capacidad de imaginar con vividez y emoción. Una de las técnicas esenciales que aprendí fue entrar en un estado de profunda relajación antes de iniciar la visualización. Neville sugería practicar estas técnicas justo antes de dormir, momento en que nuestra mente es más receptiva y nuestra imaginación más potente. Decidí tomar esta sugerencia al pie de la letra, comprometiéndome a practicar cada noche, justo antes de caer en el sueño profundo. Rápidamente pude comprobar que este estado de somnolencia, llamado estado hipnagógico,
me permitía acceder a imágenes y sensaciones increíblemente realistas, facilitando así el proceso de imaginar mis deseos cumplidos. En mis primeros intentos, elegí deseos sencillos para comprobar por mí mismo la veracidad de estas enseñanzas. Recuerdo claramente la primera vez que visualicé recibir una noticia específica, relacionada con un aumento inesperado de dinero. Lo hice repetidamente durante varias noches, sintiendo intensamente la alegría y la gratitud por ese dinero adicional como si ya estuviese en mis manos. Para mi sorpresa, pocas semanas después recibí exactamente la noticia que había visualizado, incluyendo la suma exacta que había imaginado con tanta precisión. Esto me impactó profundamente, pues confirmaba sin lugar a dudas que mi imaginación había influido directamente en mi realidad externa. Este primer éxito me motivó enormemente, impulsándome a profundizar aún más en la filosofía de Neville. Ahora estaba convencido de que mi imaginación era realmente un instrumento poderoso que, utilizado correctamente, podía alterar el curso de mi vida hacia una dirección más positiva y abundante. Ya no había duda sobre el potencial de esta técnica, era cuestión únicamente de perfeccionarla, de convertirla en una práctica constante, consciente y disciplinada. Además, aprendí rápidamente que imaginar no era un simple ejercicio mental, sino un verdadero acto creativo que involucraba emociones profundas. Para Neville, era crucial sentir auténticamente la emoción de tener ya lo deseado, porque la emoción, más que el pensamiento racional, es la que transmite claramente nuestra intención al subconsciente y, en última instancia, moldea la realidad visible. Este fue otro descubrimiento importante para mí, pues implicaba que no bastaba con visualizar imágenes estáticas, debía sentirlas con tanta intensidad que se convirtieran en experiencias reales dentro de mi propia mente. Conforme iba avanzando, fui ganando confianza y aumentando el alcance de mis visualizaciones. Ahora no solamente trabajaba con pequeños deseos, sino también con objetivos más ambiciosos y complejos. Fue así como comencé a experimentar cambios aún más profundos en diversas áreas de mi vida, incluyendo relaciones personales, oportunidades laborales e incluso la manera en que las demás personas me percibían. Resultaba fascinante ver cómo, simplemente alterando mis imágenes internas, el mundo externo parecía adaptarse mágicamente para reflejar lo que yo estaba proyectando desde adentro. En este proceso, también comencé a entender algo fundamental: la realidad visible, con todos sus detalles, circunstancias y eventos, es realmente un espejo perfecto de mi estado interior predominante. Esta comprensión fue clave para mantenerme alerta a mis pensamientos diarios, asegurándome siempre de estar imaginando lo que realmente quería vivir, y no lo contrario. Esta vigilancia consciente se volvió una práctica constante, necesaria para evitar caer nuevamente en patrones mentales negativos o limitantes. Finalmente, aprendí que todo este proceso requiere paciencia y persistencia. Neville advertía claramente que la imaginación es como una semilla plantada en el subconsciente, que germina y se manifiesta en su debido momento, siempre y cuando mantengamos la fe en lo imaginado. Fue crucial aprender a confiar plenamente en que mis deseos ya habían sido otorgados, aunque la evidencia física aún no fuese visible inmediatamente. Esta paciencia consciente fue uno de los aprendizajes más profundos, porque significaba vivir con la certeza de que mis deseos ya eran reales en otro plano, y solo necesitaban tiempo para manifestarse en mi experiencia física. Así concluyó mi primera etapa en este camino de descubrimiento del poder de la imaginación. Ya tenía claro cómo mi mente podía crear y transformar mi realidad, y me sentía profundamente emocionado por seguir explorando y aplicando estos conocimientos. Ahora, listo para profundizar aún más en la técnica específica que Neville enseñaba para materializar cualquier deseo, me preparé para aprender cómo exactamente podía perfeccionar mi habilidad para hacer realidad mis sueños más profundos. Sentí que algo maravilloso estaba por suceder, algo que cambiaría para siempre mi forma de vivir. Así inicié, lleno de entusiasmo, la siguiente fase en este viaje: aprender y dominar el método práctico para realizar plenamente mis deseos. El método práctico para realizar mis deseos. Al haber comprendido profundamente el poder real de la imaginación, me encontré listo para avanzar hacia una etapa más concreta y específica: aprender y dominar el método práctico enseñado por Neville Goddard para realizar plenamente mis deseos. Hasta ese punto, había logrado manifestaciones sorprendentes utilizando únicamente mis intuiciones iniciales, pero ahora estaba decidido a perfeccionar este proceso con total precisión. Quería descubrir exactamente cómo usar mi mente para materializar cualquier deseo, por complejo o difícil que pareciera. Neville insistía en que el secreto más importante para manifestar un deseo consistía en vivir plenamente desde el final. Al principio, me costó entender completamente este concepto, hasta que descubrí que vivir desde el final implicaba asumir la sensación real de que mi deseo ya era un hecho consumado. Según su enseñanza, no debía pensar en lo que deseaba como algo lejano o futuro,
sino experimentarlo con la absoluta certeza de que ya era mío, aquí y ahora, en este mismo instante. Comencé a practicar diariamente, seleccionando cuidadosamente objetivos específicos que deseaba manifestar. Mi primera tarea era identificar con absoluta claridad cuál era exactamente el resultado final que buscaba. Neville subrayaba constantemente la importancia de definir con total precisión el deseo, pues afirmaba que la mente subconsciente trabaja mucho mejor cuando tiene instrucciones claras y precisas. Una vez definido el deseo, debía imaginar claramente una escena específica que implicara que mi deseo ya estaba cumplido. En mis primeros intentos, recuerdo haber elegido deseos relacionados con mi situación económica. Quería experimentar una realidad en la que disfrutaba de abundancia y libertad económica, y visualicé una escena clara en la que estaba revisando mi cuenta bancaria, observando un saldo específico que para mí representaba abundancia. En esta escena, intentaba capturar cada detalle con nitidez. Veía claramente los números, sentía la textura de mi móvil en las manos, escuchaba incluso el leve sonido al teclear. Esta precisión sensorial, según Neville, era esencial para que la mente subconsciente aceptara la realidad imaginada como auténtica. Al principio, me encontré con algunas dificultades, especialmente para mantener la atención fija en la escena imaginada. Mi mente tendía a distraerse, saltando de una imagen a otra, lo que debilitaba considerablemente la potencia creativa de mi visualización. Sin embargo, Neville recomendaba practicar en momentos específicos, sobre todo en la noche antes de dormir, cuando la mente se encontraba en un estado ideal entre el sueño y la vigilia. En este estado relajado y receptivo, me era más fácil mantener el enfoque prolongado en la escena deseada. Además de la claridad visual, otro aspecto clave del método era impregnar mi imaginación con la emoción real y auténtica del deseo cumplido. Neville explicaba que, sin emoción, las imágenes mentales carecían de la energía necesaria para materializarse. Por ello, cada noche practicaba no solo la visualización, sino también el sentir profundamente emociones de alegría, satisfacción y gratitud, exactamente como si aquello ya fuera una realidad palpable. Al hacerlo, noté cómo mi cuerpo físico reaccionaba ante las emociones imaginadas, generando incluso sensaciones corporales reales. Luego de dominar parcialmente esta técnica, sentí la necesidad de perfeccionar aún más mi método, incorporando otra recomendación importante. Neville hablaba sobre la importancia de repetir la escena mental hasta que se sintiera absolutamente natural. Esto significaba que la visualización debía ser practicada tantas veces como fuera necesario hasta eliminar cualquier sensación de esfuerzo o duda. En palabras simples, debía alcanzar un estado mental en el que ya no cuestionara si era posible obtener el deseo, sino que sintiera intuitivamente que ya lo tenía, que era algo inevitable y completamente normal. Esta etapa del método fue especialmente desafiante porque implicaba eliminar toda resistencia interna. A veces, al visualizar deseos grandes o ambiciosos, me enfrentaba a dudas persistentes que interrumpían el flujo natural de mis visualizaciones. Sin embargo, Neville me enseñó que el secreto para superar esto era la repetición persistente y paciente. Así, continué visualizando la escena una y otra vez, hasta que la resistencia cedía gradualmente y mi mente aceptaba plenamente la nueva realidad como verdadera. Para acelerar aún más el proceso, incorporé una técnica adicional que Neville mencionaba en varias ocasiones, la técnica del sueño consciente. Esta consistía en entrar deliberadamente en un estado de profundo relajamiento antes del sueño, manteniendo activa la visualización del deseo cumplido hasta quedarme dormido. Según Neville, esta técnica garantizaba que la visualización penetrara profundamente en el subconsciente, multiplicando enormemente su potencia creativa. Durante varias semanas practiqué diligentemente esta técnica, descubriendo que, efectivamente, las imágenes visualizadas antes de dormir tenían una notable rapidez para manifestarse en mi vida cotidiana. Otro descubrimiento crucial fue comprender la importancia de mantenerme fiel a mi imagen mental en todo momento. Neville señalaba que, una vez que había asumido claramente la realidad de mi deseo cumplido, no debía permitirme pensamientos contradictorios durante el día. Cada vez que surgía una idea contraria o negativa sobre mi deseo, debía conscientemente descartarla y reafirmar internamente la certeza de lo imaginado. Aunque en principio esta disciplina mental me pareció agotadora, pronto observé que cuanto más riguroso era mantenerme alineado con mi deseo, más rápido y fácil se manifestaba éste en el mundo exterior. Al avanzar con esta práctica, decidí aplicar el método también en áreas como mis relaciones personales, donde deseaba mejorar notablemente ciertas situaciones. Por ejemplo, visualicé escenas en las que las conversaciones con seres queridos transcurrían exactamente como deseaba, llenas de armonía, comprensión y alegría. Fue fascinante observar cómo estas escenas imaginadas comenzaban a repetirse casi idénticas en mi vida diaria, transformando positivamente la dinámica de mis relaciones personales.
A medida que mis visualizaciones ganaban en poder y efectividad, sentí la confianza para trabajar con deseos cada vez más grandes y complejos. Ahora, el proceso no solamente implicaba la simple visualización nocturna, sino también un constante vivir desde el final durante el día, sintiendo con absoluta certeza que aquello ya estaba resuelto, aunque las circunstancias físicas aún no mostraran indicios visibles de manifestación. Esta confianza interna y la fidelidad constante a la imagen mental comenzaron a traer resultados sorprendentes en diversas áreas de mi vida, desde logros económicos hasta oportunidades laborales totalmente inesperadas. Este proceso me enseñó además a confiar en lo invisible, a no buscar señales inmediatas ni desesperarme ante aparentes retrasos. Según Neville, las dudas y la impaciencia actuaban como bloqueos, retrasando o anulando la materialización del deseo. Por lo tanto, tuve que aprender a desarrollar una paciencia profunda y una absoluta certeza de que mi deseo, una vez visualizado con claridad y sentido plenamente, ya era un hecho seguro, que llegaría inevitablemente a manifestarse en mi experiencia cotidiana. Gracias a esta práctica disciplinada y constante, experimenté numerosos ejemplos concretos que confirmaban plenamente el poder absoluto del método de Neville. Mis objetivos financieros, que inicialmente parecían lejanos, comenzaron a cumplirse de formas inesperadas y maravillosas. Las relaciones que visualizaba mejoraron considerablemente, e incluso oportunidades que jamás había imaginado comenzaron a surgir espontáneamente en mi vida. Llegué así a una profunda comprensión de que no existen límites para la imaginación. Si era capaz de imaginar algo con claridad, emoción auténtica y persistencia, ese algo inevitablemente se convertiría en una experiencia tangible en mi realidad cotidiana. Había dominado un método práctico que cambiaba por completo mi vida, convirtiéndome en el creador consciente de mi propia realidad. Sin embargo, mientras avanzaba con confianza en este proceso, comprendí que aún quedaba un paso vital por explorar: aprender a superar definitivamente los obstáculos internos, esas dudas y miedos persistentes que, de vez en cuando, todavía surgían en mi camino. Estaba listo para dar el siguiente paso en este viaje fascinante, decidido ahora a descubrir cómo superar plenamente esos obstáculos internos que aún limitaban mi capacidad de crear sin límites. Superando obstáculos internos. A pesar de haber avanzado notablemente la práctica del método de Neville Goddard, comprendí pronto que dominar completamente el arte de realizar mis deseos requería enfrentar y superar ciertos obstáculos internos profundamente arraigados. Por muy claras que fueran mis visualizaciones y por mucho que me esforzara en mantener la certeza emocional, ocasionalmente surgían dudas y temores que interrumpían el proceso creativo. Reconocí entonces que, para manifestar mis deseos con verdadera eficacia, era indispensable enfrentar directamente estas barreras internas. La primera dificultad significativa que detecté fue la duda persistente. Aunque experimentaba manifestaciones exitosas con frecuencia, la mente racional siempre intentaba cuestionar el proceso. Había una parte en mí que, a pesar de todos mis logros, insistía en considerar estos eventos como meras casualidades o golpes de suerte. Esta resistencia interna se presentaba especialmente cuando trataba de manifestar deseos más grandes o complejos, lo que generaba una especie de tensión mental que interfería directamente con la eficacia de mis visualizaciones. Neville explicaba claramente que la duda era una de las mayores barreras para materializar cualquier deseo. Según él, cuando dudaba, enviaba señales confusas al subconsciente, impidiendo que aceptara plenamente la nueva realidad imaginada. La duda generaba contradicción interna, reduciendo considerablemente la fuerza creativa de mis imágenes mentales. Comprendí así que, para avanzar más allá de mis limitaciones actuales, debía abordar la duda de manera profunda y definitiva, reemplazándola con absoluta certeza. Para resolver este desafío, comencé a profundizar en el estudio del origen de mis dudas. Descubrí que éstas surgían de creencias limitantes adquiridas desde muy temprana edad, especialmente relacionadas con la idea de que las cosas buenas en la vida requieren sacrificio o que no son fáciles de obtener. Esta programación interna, casi invisible hasta entonces, había condicionado por años mi percepción de lo posible, haciendo que desconfiara de mi propio poder creativo. Con esta toma de conciencia, entendí claramente que, para eliminar definitivamente las dudas, era necesario reemplazar estas viejas creencias por nuevas convicciones basadas en la confianza plena en mí mismo y en el poder absoluto de mi imaginación. El siguiente paso fue trabajar activamente en la sustitución de estas creencias limitantes. Neville recomendaba encarecidamente el uso constante de afirmaciones internas que reforzaran mi certeza en la capacidad de manifestar mis deseos. Así, incorporé diariamente mis prácticas afirmaciones que reforzaban mi confianza, tales como: mi imaginación es creadora absoluta, cada deseo imaginado ya es un hecho, y todo lo que visualizo claramente se manifiesta sin esfuerzo. Al principio, estas frases parecían poco naturales,
Sin embargo, con la repetición constante y consciente, comenzaron gradualmente a integrarse en mi estructura mental, desplazando las antiguas creencias limitantes. Paralelamente, otra barrera interna que emergió con claridad en este proceso fue el miedo al fracaso. Muchas veces, mientras visualizaba un deseo grande o significativo, surgía repentinamente el temor de que no se cumpliera, generando ansiedad y tensión emocional. Neville advertía que el miedo era uno de los mayores bloqueos para la manifestación porque creaba imágenes mentales negativas, que terminaban compitiendo directamente con mis visualizaciones positivas. Cada vez que sentía temor, estaba, sin quererlo, imaginando escenarios contrarios a lo que deseaba, debilitando así todo mi proceso creativo. Para enfrentar este obstáculo directamente, aprendí a reconocer rápidamente cuando aparecían estos temores y a manejarlos conscientemente. En lugar de ignorarlos o luchar contra ellos, opté por observarlos con calma, aceptándolos temporalmente como reacciones normales de mi mente condicionada. Luego, consciente de que eran solo proyecciones mentales negativas y no realidades inevitables, decidí inmediatamente reemplazarlas por imágenes mentales positivas del deseo cumplido, reforzadas con una profunda sensación de calma y certeza. Poco a poco, esta técnica consciente redujo significativamente la frecuencia e intensidad de mis miedos. Otro obstáculo importante que apareció durante mi avance en la manifestación consciente fue la impaciencia. Neville señalaba claramente que cualquier deseo visualizado necesitaba un periodo de incubación antes de manifestarse plenamente en el mundo físico. Sin embargo, en mi caso, a menudo caía en la trampa de buscar resultados inmediatos, lo que generaba frustración y desánimo cuando no veía señales inmediatas. Esta impaciencia se convertía entonces en ansiedad, alejándome emocionalmente del estado ideal necesario para la manifestación. Para superar la impaciencia, decidí profundizar en otro concepto clave que Neville enseñaba, el desapego emocional. Según él, una vez visualizado claramente un deseo y vivido emocionalmente como real, era fundamental soltarlo por completo, confiando en que ya estaba en camino. Este desapego implicaba abandonar cualquier expectativa inmediata, liberarme de la urgencia por obtener resultados y vivir con serenidad, sabiendo internamente que la manifestación era inevitable. Este fue quizás uno de los aprendizajes más difíciles, pero también de los más transformadores. Comencé entonces a practicar conscientemente el desapego, visualizando claramente mi deseo cumplido y luego soltándolo con confianza absoluta. Cada vez que sentí impaciencia o ansiedad por resultados inmediatos, me recordaba a mí mismo que la realidad que había imaginado ya era un hecho consumado en otro plano, y que su manifestación física llegaría naturalmente cuando el momento fuera el correcto. Esta práctica constante de desapego me proporcionó una profunda sensación de paz interior, acelerando paradójicamente la materialización de muchos de mis deseos. Una barrera adicional que enfrenté fue la influencia negativa de mi entorno inmediato. A veces, las personas cercanas a mí expresaban dudas o críticas sobre mis intentos de manifestar deseos mediante la imaginación consciente. Estas opiniones externas tenían la capacidad de debilitar mi confianza si las permitía influenciarme demasiado. Neville explicaba que el entorno externo siempre refleja mis creencias internas, por lo que era indispensable proteger mi convicción interna ante cualquier opinión contraria que surgiera del exterior. Para ello, decidí mantener en privado la mayoría de mis visualizaciones y prácticas. Además, elegí cuidadosamente con quién compartir mis experiencias, asegurándome de hacerlo solamente con personas que comprendían o apoyaban mi proceso. Este cuidado consciente en proteger mis objetivos internos fortaleció enormemente mi proceso creativo, evitando que influencias externas debilitaran mi confianza interna en la realidad imaginada. Otro aspecto fundamental en mi proceso de superar obstáculos internos fue desarrollar una rutina diaria que fortaleciera continuamente mi capacidad de mantenerme en estados positivos y elevados emocionalmente. Neville enfatizaba la importancia de mantener constantemente mi conciencia alineada con mis objetivos, lo que implicaba cultivar pensamientos y emociones positivas durante todo el día. Incorporé así breves pausas diarias para reconectar con mis visualizaciones, reafirmar mis afirmaciones positivas y recordar constantemente mi capacidad creativa. Finalmente, me di cuenta de que la clave absoluta para superar todos estos obstáculos internos era cultivar una profunda confianza en el proceso mismo. Esta confianza no surgía de creer ciegamente, sino de comprobar repetidamente en mi propia experiencia la validez absoluta de la técnica enseñada por Neville. Cada vez que manifestaba con éxito un deseo, mi confianza interna crecía enormemente, haciendo más fácil superar cualquier resistencia futura. Luego de superar estas barreras internas, observé cómo mi capacidad para manifestar deseos mejoraba radicalmente. Ahora podía crear con mucha mayor rapidez y facilidad, disfrutando plenamente de este proceso maravilloso y creativo. Finalmente estaba listo para la siguiente fase,
comprobar cómo mis deseos más profundos se convertían efectivamente en realidades tangibles en mi vida cotidiana. Mis deseos convertidos en realidad. Después de haber superado todas esas barreras internas que limitaban mi poder creativo, finalmente me sentí completamente listo para experimentar plenamente la manifestación concreta y tangible de mis deseos más profundos. Este punto representaba para mí la culminación práctica y evidente de todo el proceso que había iniciado tiempo atrás, cuando descubrí el poder ilimitado de mi imaginación gracias a las enseñanzas de Neville Goddard. Ahora, tras haber aplicado con paciencia y determinación cada aspecto del método, la vida comenzaba a mostrarme claramente las señales de que todo aquello que había imaginado se estaba convirtiendo en mi realidad cotidiana. Mi primera gran manifestación, después de todo este aprendizaje, llegó en el área económica. Durante meses había estado visualizando detalladamente una mejora significativa en mi situación económica, específicamente una cantidad exacta de dinero que representaba para mi verdadera libertad y tranquilidad. Mi escena imaginaria preferida era siempre la misma. Me veía revisando con tranquilidad mi cuenta bancaria, disfrutando de una profunda emoción de satisfacción y gratitud al observar esa cifra específica en la pantalla. Practiqué esta escena tantas veces, con tanto detalle y emoción, que llegó a convertirse en algo absolutamente real y natural dentro de mí. Recuerdo claramente el día en que esta manifestación se hizo evidente en mi realidad externa. Fue exactamente como lo había imaginado durante tantas noches. La cantidad específica que había visualizado llegó inesperadamente, por medio de una oportunidad laboral que nunca habría previsto ni calculado racionalmente. Al recibir el pago, experimenté exactamente la misma emoción profunda de satisfacción y gratitud que había visualizado con tanta claridad. Esa manifestación no solo confirmó plenamente la eficacia absoluta del método, sino que además marcó un antes y un después en mi vida. Ahora comprendía con absoluta certeza que mis deseos, claramente visualizados y sentidos emocionalmente, eran inevitables. Al vivir esta primera gran experiencia de manifestación exitosa, mi confianza en el proceso se multiplicó exponencialmente. Comencé entonces a aplicar el método de Neville a otras áreas importantes de mi vida, con la seguridad absoluta de que cada deseo claramente imaginado se convertiría inevitablemente en realidad física. El siguiente paso natural fue mejorar notablemente mis relaciones personales, ya que deseaba profundamente experimentar vínculos más armoniosos, profundos y significativos con quienes me rodeaban. Durante varias semanas visualicé una escena específica donde disfrutaba de una relación familiar plena de armonía y alegría, especialmente con aquellas personas con las que antes había tenido dificultades. La escena era sencilla pero cargada de emoción auténtica. Visualizaba conversaciones llenas de comprensión mutua, risas sinceras y una profunda sensación de conexión emocional. Al hacerlo, cada noche entraba en el sueño consciente sintiendo plenamente esa realidad como cierta, disfrutando de una calma absoluta, sabiendo que aquello ya era mío en otro plano de existencia. Para mi sorpresa, en poco tiempo comencé a percibir cambios notables en mi entorno familiar. Situaciones que antes generaban conflicto o incomodidad desaparecieron espontáneamente, y las conversaciones que visualizaba mentalmente comenzaron a ocurrir con naturalidad sorprendente. Mis seres queridos reaccionaban de formas completamente nuevas y positivas, reflejando perfectamente las escenas imaginadas. Esta manifestación confirmó plenamente una vez más lo que Neville afirmaba, que mi entorno externo era solo un espejo exacto y fiel de mis imágenes internas. Al experimentar estos éxitos continuos, decidí manifestar un deseo mucho más ambicioso, algo que hasta entonces habría considerado casi imposible. Esta vez elegí una meta profesional claramente definida, un trabajo específico, en una empresa exacta, con condiciones laborales perfectamente detalladas que representaban para mi realización personal y abundancia económica. Mi escena imaginaria consistía en visualizarme claramente dentro de esa empresa, desempeñando mis tareas con satisfacción profunda y recibiendo reconocimientos específicos por mi labor. Noche tras noche repetí esta escena hasta sentirla como absolutamente natural y cierta. Cada mañana despertaba convencido internamente de que ya ocupaba ese puesto deseado, viviendo emocionalmente como si eso ya fuera un hecho cotidiano. La espera en este caso fue un poco más larga, pero esta vez no caí en la impaciencia. Había aprendido ya que el desapego emocional y la confianza absoluta aceleraban considerablemente cualquier manifestación. Finalmente, un día recibí una llamada inesperada que cambió mi vida por completo. La empresa específica que había visualizado mentalmente durante tantas semanas me contactó ofreciéndome exactamente el puesto que había deseado con tanta precisión. Las condiciones laborales que recibí coincidían exactamente con aquellas que había imaginado. Al aceptar esta oferta y comenzar a trabajar allí, comprobé una vez más, ahora en una escala mucho mayor, el poder absoluto e ilimitado del método de Neville Goddard.
Esta manifestación profesional representó para mí una confirmación absoluta de que no existen límites reales cuando la imaginación y la emoción se alinean perfectamente hacia un deseo claramente definido. Mi vida cotidiana ahora reflejaba fielmente todo aquello que había decidido conscientemente crear. Mis circunstancias actuales eran exactamente las que había visualizado previamente en detalle, demostrando así que yo era realmente el creador absoluto de mi realidad. Habiendo comprobado plenamente la efectividad del método en múltiples aspectos, decidí profundizar aún más en su aplicación diaria. Ahora no solo visualizaba grandes deseos específicos, sino que utilizaba conscientemente mi imaginación para mejorar continuamente todas las áreas de mi vida cotidiana. Desde situaciones pequeñas y triviales hasta grandes objetivos, todo comenzaba en mi imaginación clara y emocionalmente intensa, con la absoluta certeza interna de que aquello ya era mío. Este estilo de vida consciente trajo consigo cambios continuos y constantes, siempre positivos y gratificantes. Cada día se convertía en una emocionante aventura creativa, donde yo mismo definía conscientemente lo que deseaba experimentar, imaginándolo con precisión, emoción auténtica y confianza absoluta. Mis experiencias cotidianas ahora estaban llenas de satisfacción, abundancia, relaciones positivas y alegría constante. Finalmente, esta profunda transformación personal me llevó a querer compartir mi experiencia con otros, ayudando así a quienes todavía vivían atrapados en realidades insatisfactorias, convencidos erróneamente de que eran víctimas de circunstancias externas incontrolables. Mi propósito ahora era transmitirles la certeza absoluta de que ellos también podían transformar radicalmente sus vidas mediante el uso consciente y disciplinado del poder infinito de su imaginación. Este deseo de compartir mi aprendizaje se convirtió en una nueva manifestación exitosa, al tener la oportunidad de enseñar a otros el método práctico y efectivo que había cambiado mi vida por completo. Al hacerlo, confirmé nuevamente que no hay límites para lo que podemos imaginar y crear conscientemente en nuestra realidad cotidiana. La vida que ahora experimento es exactamente aquella que siempre soñé tener. Cada deseo claramente imaginado se ha convertido en un hecho físico, demostrando constantemente que mi imaginación es la única fuerza real capaz de crear mi mundo visible. Este conocimiento profundo es ahora una parte inseparable de mi existencia diaria. Hoy comprendo plenamente lo que Neville afirmaba con tanta seguridad: la realidad visible es únicamente un reflejo de nuestra imaginación interna dominante. Esta comprensión me permite vivir diariamente con absoluta confianza, certeza y felicidad. Ahora te invito a ti, que me lees, a comenzar a utilizar tu imaginación conscientemente para transformar radicalmente tu vida. Todo lo que deseas ya existe como posibilidad real, esperando únicamente que lo asumas plenamente como tuyo en la imaginación. La realidad que anhelas está literalmente a tu alcance. Comienza hoy mismo a vivir desde el final de tus deseos cumplidos, y observa cómo, inevitablemente, tu imaginación los convierte en realidad. Dime en comentario qué enseñanza te gustó más del arte de realizar tu deseo. Deja tu me gusta y comparte por redes sociales y WhatsApp.